Dios te bendiga. Vamos a estar hablando en esta ocasión de Cristo el mediador. Estamos, recuerden, en nuestra confesión de fe, en el punto número 8. Vamos a ya lo que sería la parte número 6. Y cito el texto de nuestra confesión de fe. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos. Es interesante todo lo que hemos estado viendo y analizando en torno a lo que es Cristo, en torno a lo que es el mediador. Y quiero que antes de proseguir, que veamos y empecemos a analizar algunos versículos bíblicos. Mire cómo dice la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Cuando el tiempo de Dios llegó, todas las cosas son alineadas en torno a ese tiempo perfecto donde Dios ha determinado que algo suceda. En este caso, el Hijo de Dios vino al mundo cuando ese tiempo se cumplió y no antes. Mírelo de esta manera. El Padre determinó la venida del Hijo en la eternidad pasada, y esto iba a ocurrir exactamente en el tiempo que Dios había señalado. Aplicando esto a nosotros, bueno, podemos decir que las cosas que van a suceder de acuerdo al plan perfecto de nuestro amado Señor. Y lo que Dios ha determinado sucederá, pero va a suceder en el tiempo de Dios, no en el nuestro. En cuanto cuando nosotros oramos por algo, nosotros oramos y cada vez que oramos, creemos necesitar con carácter de urgencia todas las cosas que nosotros pedimos. Pero Santiago nos dice que a veces oramos y pedimos mal porque pedimos para nuestro deleite. Entonces, nosotros oramos de manera desesperada y muchas veces oramos de manera incorrecta. Pero la respuesta divina nos damos cuenta que tarda. Y no tarda, no es porque el camino es muy distante y no puede llegar a tiempo. No tarda por eso. Tarda porque Dios obrará en su tiempo y terminará haciendo su voluntad, incluso en las cosas que nosotros pedimos, las cosas que creemos que son prioridad, que muchas veces no lo son. Cuando Dios ha decidido hacer algo en su plan, en su voluntad, simplemente todas esas cosas se colocan en línea para que se cumpla lo determinado por Dios. Su palabra se cumple y se cumplirá su palabra por encima de todas esas cosas. Y no importa lo que esté atormentando el mundo hoy, lo que esté atormentando a la iglesia hoy, no importa cómo se llame, no importa que se llame COVID-19, no importa lo que vaya a venir después de todo esto, simplemente terminará todo esto cuando el Dios poderoso, que tiene control y dominio de su creación, que tiene control y dominio de su naturaleza, cuando ese Dios que tiene poder sobre la naturaleza, ese Dios que tiene todo el dominio y el poderío sobre su creación, ese Dios que controla su mundo, cuando Él determine que las cosas terminen, que la pandemia termine, que la crisis termine, así van a suceder.
Las cosas ocurren en el mundo de Dios, en la creación de Dios. Las cosas ocurren de acuerdo a su plan y de acuerdo a su voluntad. No importa cómo se llamen estas cosas. Póngale el nombre que usted quiera. COVID-19, lo que usted quiera, póngale. Las cosas no suceden en el mundo de Dios sin su voluntad, sin que su voluntad intervenga, porque Dios tiene un control absoluto de su mundo. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo en el momento exacto para que librara a los suyos de sus pecados. Mire cómo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las acciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. La gracia fue determinada a nosotros por medio de Jesucristo. La gracia, Jesucristo destinó esta gracia asombrosa a nosotros. Y tengo que decir que siempre el Señor ha tratado con gracia a los suyos. Todos los que vivieron bajo la ley no se salvaron por la ley, porque la ley no podía salvar a nadie. No, esos creyentes fueron tratados por el Señor con gracia y se salvaron con la fe puesta en aquella promesa que se le había dado. Ahora el texto de Pedro dice que los profetas indagaron, estudiaron sobre esa gracia abundante. Aunque ellos no entendieron a la perfección lo que implicaba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ellos no lo entendieron a la perfección, pero sí lo creyeron. Mira cómo lo dice Número, un ejemplo de esto, Número 24, versículo 17. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel, aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Y mira ahora cómo lo dice Hebreos 11, versículo 13. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Versículo 40. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Tenían fe en el cumplimiento definitivo de las promesas eternas contenidas en el pacto. Ellos creyeron a la promesa, aunque no entendían a la perfección sus implicaciones, las implicaciones de la muerte y la resurrección del Mesías. Pero creyeron, aunque habían cosas que ellos no podían entender. Y eso es justo lo que debemos hacer nosotros hoy. Creer lo que nosotros entendemos de las Escrituras y creer lo que nosotros no entendemos de las Escrituras. Creerlo simplemente. Y creer a pesar de las circunstancias. Aferrarnos a las promesas del Señor a pesar de las circunstancias. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No importa lo que pase. Ni los vientos, ni el rugir de las crisis. No importa cuán grande sea el temor que pueda invadir nuestros corazones por todo lo que nosotros podamos ver a nuestro alrededor. No importa lo que tú puedas ver, el Señor está con nosotros. Él lo ha prometido así. Él nos cuida como un Padre amoroso y nosotros somos sus hijos y debemos descansar en eso. No importa
lo que pase, el Señor está con nosotros. Está con nosotros cuando nosotros caminamos firmes y cuando caminamos seguros. Y está con nosotros cuando nos invade el temor y las pruebas y las dificultades crecen como espuma. No nos ha abandonado, pero su plan se está cumpliendo y su plan ha de cumplirse. ¿Cuándo pasará la tormenta? No sé. Pero Él, el Señor, ya determinó el tiempo final de ella. ¿Cuándo pasará la crisis mundial del coronavirus? Yo no sé. Ahora, yo lo que sí sé es que mi Dios ya determinó el día final en que todo esto va a suceder. Solo que tenemos que esperar que su tiempo llegue. Solo tenemos que esperar que su tiempo sea cumplido. No, su tiempo aún no se ha cumplido. Ustedes recuerdan a los muchachos del horno de fuego. Ellos sabían que Dios le podía librar, que su Dios tenía el poder suficiente para librarlo del rey, que el rey lo mandó a inclinarse. El rey le dijo que a son de bocina, cuando suene la bocina y cuando suenen todos los instrumentos, que se inclinaran ante la imagen que se había esculpido del rey. Y ellos le contestaron: sepa, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, como quiera, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Ellos tenían resuelto el hecho de que Dios es suficiente para librarlo. Dios es suficiente. Jesucristo es suficiente para nosotros. Pero si esa no es su voluntad momentánea, si esa no es su voluntad, que de hecho para ellos no lo era, librarlo, y ellos lo sabían, pero si esa no es su voluntad, rey, estos muchachos estaban contentos con saber que su Dios era todopoderoso. Todopoderoso, ellos lo sabían y se lo dijeron al rey. Pero si su voluntad era no librarlo, como quiera ellos estaban resueltos a adorar a su Dios. Nosotros no debemos querer agradar al Señor por cómo nos va en la vida. Porque cuando vivimos sin dificultades y sin tormentas, nosotros no podemos decir que es cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor o es cuando el Señor está más cerca de nosotros. No. Puede ser todo lo contrario, que la voluntad del Señor nos lleve a glorificar su nombre en nuestro vivir en medio del sufrimiento. Y eso en este mundo pecador genera dificultad y genera tormenta. Cuando el Señor nos lleva a nosotros vivir conforme a su voluntad, a nosotros centrarnos en glorificar su nombre con nuestro vivir, eso en este mundo pecador genera tormentas y genera dificultades. Esa lucha interna con mi pecado, esa lucha interna con mi pecado y el pecado de mi cónyuge, que el mío afecta a mi cónyuge, el de mi cónyuge me afecta a mí. Eso termina creando cierta tensión y dificultad en nosotros. Genera dificultades. O sea, que yo debo manifestar alabanza a mi Señor cuando yo entienda que me va bien. No. Yo debo dar alabanza de gratitud a mi Señor en todo tiempo. En el tiempo que yo entiendo que las cosas van bien y en el tiempo que yo entiendo que las cosas no van muy bien, que en realidad no es un tiempo malo. Si ese tiempo es la voluntad del Señor, no importa lo que esté sucediendo en ese tiempo, si es la voluntad del Señor, es lo mejor que nos puede estar sucediendo, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. Si su voluntad es, entonces es lo mejor. Si a usted le preguntan, ¿cuál fue el peor tiempo de Jesús? Es posible que podamos decir que la agonía de la cruz. Pero Él vino para eso. Él vino para morir como un malhechor, para morir y sufrir, y así ocupar el lugar de aquellos pecadores que Él vino a salvar. Primero venía la cruz y luego entonces venía la gloria y la exaltación.
Igual nosotros no podemos decir que el tiempo de dolor es un tiempo donde al parecer estamos solos y Dios se ha apartado de nosotros, o que estamos fuera de la voluntad del Señor, o que Satanás se metió, no. Mire la voluntad del Señor y pregúntele al Señor, dígale que Él quiere que usted entienda en medio de todo este proceso. Pero aunque no entienda, debe tener la misma disposición de agradar y serle fiel a aquel que murió por ti en la cruz para darte vida eterna. Punto número 7. Cristo en la obra de redención actuó conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Y para esto quiero ver a Juan capítulo 3 versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ese es lo que Juan nos dice, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién fue que descendió del cielo? Jesucristo. El cielo fue la morada permanente de Jesucristo antes de la encarnación. Y es por eso que Él es el único que posee el conocimiento verdadero en todo lo relacionado a lo que es la sabiduría celestial. Él es el único. Porque Él tiene una naturaleza divina. Él es Dios. Sí, Él es Dios y sí que lo es. Y tenemos evidencia en todo el libro de Juan, que Juan se empeña en todo esto. Y recordemos el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Luego salta y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan se empeña en iniciar su libro presentándonos a Jesucristo como el verbo encarnado, como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado. Y antes de hacerse hombre, primero era Dios. Y por eso tiene doble naturaleza, dos naturalezas. Es Dios y es hombre también. Es el Dios hombre. Punto 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por el Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en forma que más coincidan con sus maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ello para granjearla. Y Romanos nos dice, para dar un poquito de luz sobre este punto, Romanos capítulo 8 nos dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Pregunta Pablo allí. Y luego contesta, Cristo es el que murió, mas aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. Jesucristo murió por el acusado, ocupando su lugar. Y ese que ocupó el lugar del culpable está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por lo que sustituyó. A Jesucristo le ha sido dado, le ha sido encomendado todo juicio. Él es ahora quien va a juzgar. Pero Él no pronuncia sentencia sobre aquello que Él ha sustituido, sino más bien que Él intercede por ello. Él intercede por aquel que Él sustituyó. ¿Quién podrá condenarnos entonces? Porque el juez nos ha declarado justo por su justicia, no por la nuestra. Y su vida es mi vida y su muerte es mi muerte. Nadie podrá
acusarnos ante el juez. Nadie. Porque Él garantiza nuestra permanencia en Él. ¿Quién garantiza que nosotros vamos a permanecer en Cristo? Nosotros, no. Cristo es quien lo garantiza. Es eficaz el llamado de Cristo a los suyos y es eficaz la aplicación de la redención para aquellos que Él ha llamado y ha justificado en Él. Efesios capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 10. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La obra de Cristo, mediante la cual somos librados de la esclavitud del pecado, es la redención. La sangre de Jesucristo es el pago por el rescate. Es el pago a Dios del rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclava. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó ese precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado. El precio de la redención del hombre fue la sangre de Jesucristo. La redención trae la gracia ilimitada de Dios y el perdón del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El único objeto exclusivo de fe y salvación es Jesucristo. Y es por eso que nosotros debemos mirar a Él, porque es Él quien nos perfecciona en Él mismo. Jesucristo perseveró para así recibir el gozo y la exaltación. A lo largo de nuestra carrera en esta vida, nosotros debemos quitar la mirada de cualquier objeto que no sea Jesucristo y poner nuestra mirada en Él. Quita la mirada de las cosas que te apartan del blanco, quita la mirada del dolor y ponla en Cristo, quita la mirada de lo que te pueda hacer sufrir y ponla en Cristo. Debemos tener la mirada fija en Cristo. Él murió por nosotros. Ocupó nuestro lugar y pagó con su sangre el precio de nuestra maldad. Es triunfo. Jesucristo es triunfo porque Él es y resultó ser triunfante en su obra redentora. Es el gran victorioso. Por ello, nuestra mirada debe estar fija en Cristo. Fija tu mirada en Cristo porque es lo más sensato que tú podrás hacer. Cuando los vientos azoten, cuando el temor te invada, cuando las crisis te hagan tambalear, fija tus ojos en Cristo. Jesucristo es nuestra fuente de paz y Jesucristo es nuestra fuente de luz. ¿Qué nosotros necesitamos para nosotros estar seguros, para nosotros estar firmes en medio de todo lo que pueda suceder y lo que está sucediendo en el mundo y en nuestros corazones? ¿Qué necesitamos? Tener los ojos puestos en Cristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Pero Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro refugio. No necesitamos nada más. Jesucristo es suficiente para nosotros. Pon tu mirada en Cristo. Dios te bendiga.